Dios está haciendo cosas en todo el país. Dios está haciendo cosas en todas partes. Y necesitamos entender eso. Y por supuesto estamos teniendo tiempos que son desafiantes en Colombia, pero son oportunidades. Y hoy quiero hablarles de esas oportunidades. Porque estaba con el pastor que me invitó a ir a Pereira, estábamos en una reunión aquí en SEDECO, la Confederación Evangélica de Colombia, que aglutina como a las principales organizaciones e iglesias o denominaciones del país. Y por supuesto tuvimos que discutir muchas cosas y discutimos cosas al interior donde tenemos que discutirlas, porque hay un problema a veces en las redes sociales y es que la gente empieza a atacarse una a otra y los cristianos se atacan unos a otros, y yo quiero pedirles a ustedes como esta congregación que nosotros no vamos a hacer eso. No en este tiempo y no en ningún tiempo. Porque cada persona tiene derecho a pensar. Y si tiene capacidad de pensar, puede tomar decisiones y ponerse de ciertos lugares y tal. Pero el problema no es ese. El problema es que a veces tomamos decisiones o nos ponemos en cierto lugar basado en nuestra perspectiva, pero no en la perspectiva de Dios. Entonces yo quiero hoy hablar sobre eso, porque estamos terminando una serie que es la serie sobre la reconciliación, sobre el perdón, rencor y perdón. Y hoy quiero hablar de reconciliación. Pero una reconciliación que me parece que es muy necesaria en nuestro país y es la reconciliación de generaciones. ¿Quiénes están conscientes de lo que está pasando en Colombia en este tiempo? En realidad conscientes. Esto no es un tema de buenos y malos, escúcheme bien. No es un tema de que los que salen a las calles son malos o son buenos y los que no salen son malos o son buenos. No se trata de eso. Y no podemos caer en ese juego. Porque quiero decirte que hay suficientes razones para estar molesto en un país como este. Hay corrupción, hay injusticia, hay pobreza, hay inmoralidad, pero no solamente la hay en los niveles a donde la señalamos, la hay en todas partes. Todos los días se violan leyes en Colombia, todos los días. Todos los días hay personas que violan una ley de tránsito. Todos los días hay personas que pagan sobornos para que otras hagan un papeleo por ellos. No es solamente la corrupción la que está en los altos niveles. Tienes que entender que la corrupción de este país sucede en lo que se llaman niveles medios o mandos medios. Y sucede en muchos frentes, en muchas entidades, en colegios, en universidades. Porque seamos honestos, ¿alguno de ustedes copió alguna vez en el examen de una universidad? Levante la mano el que lo hizo. O del colegio. Entonces se tienen que ir de aquí. Todos ustedes se tienen que ir de aquí. Ahora no estoy diciendo que eso esté bien, escúchame. Estoy diciendo que eso es corrupción también. Estoy diciendo que la corrupción viene desde más abajo y es a donde quiero apuntar hoy. Porque si vamos a resolver esto, nosotros tenemos que entender que no lo vamos a hacer con una visión diferente a la de Dios. La iglesia no puede desdibujarse. La iglesia no puede perder de vista a qué ha sido llamada, para qué estamos acá, para generar transformación. Por supuesto que sí. Pero ¿cómo se genera esa transformación? Y hoy quiero hablar de eso. Y quiero ir a Malaquías capítulo 4 en el versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo 6. Malaquías 4, 4 al 6. Mira, mientras llegas a Malaquías, voy a ponerte en contexto. Resulta que los profetas en el Antiguo Testamento escribieron contra tres cosas que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba viviendo. Una era la corrupción de sus gobernantes y de todos los estamentos de la sociedad. La iglesia, el pueblo de Israel, tanto gobernantes como sacerdotes eran corruptos, el pueblo mismo era corrupto y los profetas hablaron en contra de la corrupción, dieron un mensaje contra la corrupción. Segundo, hablaron en contra de la inmoralidad que era rampante en toda la sociedad. Ese era otro de los asuntos que motivó a los profetas a escribir inspirados por el Espíritu Santo. Y tercero, quiero explicarte que hablaba precisamente que la corrupción y la inmoralidad habían generado una sociedad que oprimía a los necesitados y que descuidaba a los más débiles de la sociedad. Y los profetas hablaron en contra de eso. Y entonces yo quiero que sepas que Malaquías es el último gran profeta que encontramos en el Antiguo Testamento. De hecho, allí está como último en el libro, en el texto de la Biblia. Y cuando él termina de hablar, Dios deja de hablar. Dios deja de hablar al pueblo. Y viene lo que los eruditos llaman 400 años de silencio, en donde Dios ya no habló más al pueblo. Dios habló al pueblo desde siempre, desde que llamó a Abraham hasta que habló a través de Malaquías por última vez. Y eso es lo que está en el texto del Antiguo Testamento. Pero a partir de ahí no habló más.
Y solamente volvió a hablar cuando lo hizo directamente. Y es decir, que Dios se hace hombre, Jesús, Dios. Todos creemos que Jesús es Dios en este lugar, por lo menos yo que predico lo creo. ¿Está bien? Entonces Jesús es Dios. Y ahora Dios ya no usa más intermediarios, ya no utiliza más profetas. Ahora Él mismo viene y habla. Y es hermoso eso. Después de 400 años Él vuelve a hablarle al pueblo. Y saben, en Malaquías 4 al 6 encontramos las últimas palabras que Dios dijo antes de esos 400 años de silencio, antes de que Él viniera y le hablara directamente a la humanidad. Y yo quiero que leamos juntos lo que allí dice. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra en destrucción total. Hay 3 áreas de enfoque que me llaman la atención como puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que Malaquías menciona aquí. Y voy a decirte esto, ¿por qué? Porque necesitamos comprender cuál es el sentido original de este texto para poderlo aplicar en nuestro tiempo. ¿Sabes? Hay gente que toma la Biblia fuera de contexto y se inventa cualquier pretexto después para enseñar algo. Pero yo quiero decirte que tenemos que entender qué es lo que Dios estaba diciendo. Primero, Dios estaba diciéndole al pueblo, hay que mirar hacia atrás. ¿Pero hacia dónde los estaba invitando a mirar? ¿A dónde? A la ley de Moisés. ¿Por qué a la ley de Moisés? ¿Por qué creen? Aquí se vale hablar, así que tranquilos, no hay problema. Por los mandamientos, porque la ley de Moisés contenía algo que era la base, que era ¿qué? Mandamientos. ¿Y qué eran los mandamientos o la ley de Moisés? Sino la base de la sociedad. Era la base de una sociedad. Ellos no habían construido su base sobre nada diferente a lo que Dios había querido revelar. Es decir, les está diciendo, vuelvan a mis preceptos, a lo que yo pienso. No a lo que ustedes piensan, no a lo que ustedes se imaginan. Vuelvan a mis preceptos. 2, le está diciendo ahora mire hacia adelante, porque ya miramos hacia la base, el fundamento de la vida del pueblo. Ahora les dice, quiero que miren hacia adelante. Y dice que antes de que venga un día, ¿cuál es ese día? El día grande y terrible del Señor. Cuando un judío escuchaba esto, cuando un israelita escuchaba esto, estaba pensando en un día en el que el Señor acabaría con toda la corrupción, con toda la inmoralidad, con toda la injusticia que los reyes paganos, los pueblos, los emperadores paganos que no conocían a Dios habían ejercido no solo sobre el pueblo de Israel, sino sobre toda la tierra. Ese día Dios vendría y gobernaría o gobernará sobre toda la humanidad con rectitud, con amor. Y por allá, como dice un texto de la Biblia, ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte, ni más enfermedad. Ese es el día grande y terrible. Entonces, pues es grande y terrible para los que no conocen a Dios, porque es el día en que Dios va a decir, yo soy el rey del universo, yo les he dado permiso de vivir, les he llamado con amor, con mis profetas los he llamado por siglos para que vuelvan a mí, y ustedes no han querido, pero yo soy misericordioso, yo soy bueno, así que yo espero, pero llegará un día en que ya no espero más. Y ese día grande y terrible yo vengo y reclamo mi reino. Ese día yo vengo y digo, aquí a partir de ahora las cosas son así y no hay más que esto. Y los que no han querido con Dios, los que han sido corruptos, los que han oprimido, los que han hecho un montón de cosas, ¿qué sucede? ¿Qué hacen? Tendrán que darle cuentas a Dios. Entonces alguien que me escuche puede estar diciendo, ay, ahí están pintados los cristianos. Sufra ahora para que disfruten la eternidad. No es eso lo que estoy diciendo. Déjame terminar con mi mensaje hoy. Porque sí, Dios va a venir un día, pero dice que antes de que ese día venga, Él va a traer a un predicador, a un profeta que se llama Elías. No voy a entrar en detalle hoy para explicarte eso, pero lo que la Biblia dice es que ese Elías se llamó Juan el Bautista y que Juan el Bautista llamó a la gente al arrepentimiento con Jesús. Es decir, que era un predicador, sería alguien que traería con sus predicaciones a la gente, ¿a quién? Al Mesías. Por supuesto que también se dice que esa profecía se cumplió parcialmente con Juan el Bautista y se cumplirá en el futuro nuevamente. Ya veremos eso, pero no voy a hablar hoy sobre últimos tiempos. Pero no se queda allí, sino que dice que ese Elías, esa predicación de Elías, hará que el corazón, que los padres se reconcilien con sus hijos y que esos hijos se reconcilien con sus padres. ¿Para qué?
para que la tierra no sea destruida. Lo que está diciendo es que una tierra en donde padres e hijos están divididos, en donde no hay unión, en donde no hay amor, pues la lógica es que si se rompe algo entre las generaciones, la tierra sufrirá destrucción. Y allí es donde encontramos el enfoque práctico. No se trata de esperar a que se acabe la historia para vivir como debemos vivir. Se trata de que la predicación, la enseñanza de Dios, los mandamientos de Dios nos transformen hoy para que hoy podamos cambiar la sociedad. Y es lo que quiero hablar esta mañana. Quiero traer este enfoque a nosotros hoy en nuestro tiempo. Entonces, lo primero que les dije es enfocándonos en ¿qué? En el fundamento, en la revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios para nosotros? A ver, alguien que me diga. La Biblia. ¿Alguien cree que esto es palabra de Dios y que esta es la revelación? Bueno, te cuento que estás en una congregación que cree, como lo creyeron en la Reforma Protestante, que no hay otra norma de conducta, de vida que esta. Que no es lo que a mí se me ocurra como pastor, que no es lo que se le ocurra a un líder, que no es lo que se le ocurra a una persona por ahí acerca de la vida, sino que lo que Dios nos dice es que Él es la fuente de vida para nosotros. Entonces, cuando Dios dice acuérdense de la ley, me llama mucho la atención esto. No está hablando solo de un texto muerto, sino que les dice acuérdense de los preceptos y las leyes que les di ¿en dónde? En el monte Sinaí, en Horeb. Ahora quiero que pienses esto. Cuando a un israelita se le decía eso, ¿qué se acordaba? Piensa, ¿cómo sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto? ¿A punta de sermones? Dios no sacó al pueblo de Egipto en una discusión teológica con Faraón. Él no se sentó con Faraón y decir, bueno, vamos a ver qué tan lógico es que tus dioses existan. Él simplemente se paró allá y les dijo, el único Dios, el gran yo soy, me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo. Dios es real. Y la gran tragedia de nuestro tiempo es que muchos tenemos un montón de teoría, pero no práctica en la vida cristiana. Hay gente que te recita versículos enteros, la Biblia entera, sabe teología, estudia. Estamos en el tiempo de querer saber, por supuesto. Tú sabes que hoy hacemos colegio, pregrado, posgrado, especializaciones, maestrías, doctorados, y estamos todo el tiempo estudiando, y no estoy en contra de eso. Y así pensamos que es la vida cristiana, que tenemos que llenarnos de un montón de conocimiento. Y por eso tomamos muchas veces los procesos de las iglesias y decimos, yo voy a ir a encuentro, reencuentro, el regreso del Jedi, todo eso que hacemos, porque creemos que estamos adquiriendo ¿qué? Conocimiento. Y salimos y seamos honestos. ¿Cuánto de eso vivimos? ¿Saben la crítica que nos hacen hoy a nosotros, y no sin razón muchas veces? Que hablamos mucho de Dios, pero que no se nos nota. Hablamos de amor, ¿y qué pasa? No amamos. Amamos de perdón, pero nos cuesta un montón perdonar y caminar con aquel que nos ha ofendido. Entonces lo que Moisés le está diciendo aquí al pueblo, lo que Dios está diciendo al pueblo es, vuelvan a la palabra, pero no vuelvan a la palabra como simple acto de teoría, de intelectualidad. Vuelvan a la palabra para encontrarse con Dios, para tener un camino con Dios todos los días. Conectar nuestras vidas con la palabra, no solo conocimiento, sino vivencia. La única forma de mantenernos firmes es conociendo y experimentando a Dios todos los días. La fe bíblica es mucho más que una fe intelectual. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica tiene otro significado y habla de convicciones, no solo de creencias. Cuando tú tienes creencias, tú estás dispuesto ¿a qué? A la discusión para dudar y abandonar esas creencias. Cuando tú tienes convicciones, tú estás absolutamente enfocado en vivir por esas convicciones. Y hay una anécdota de hace muchísimos años que siempre es bueno contar para entender lo que significa la verdadera fe bíblica. Y es que hace años un hombre, un equilibrista, que era muy conocido en el mundo, decidió que iba a hacer su gran acto de equilibrio. Y entonces invitó a la gente a que lo viera allí en las cataratas del Niágara, al norte, en Norteamérica. Y mucha gente llegó a ese lugar y él
en una parte específica tendió una cuerda y dijo, con toda la gente que había allá, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo atravesar de este lugar al otro lugar? Y adivinen qué, todo el mundo dijo, nosotros, porque sabían que él era un equilibrista muy bueno. Así que este hombre agarró y fue y cruzó de un lado a otro y volvió y regresó. Y adivinen cuál fue la reacción de toda la multitud. Ayúdenme hoy para que le pongamos ánimo a esto. Eso. Esa fue la reacción de toda la multitud. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Después él hizo otra pregunta y entonces dijo, muy bien, trajo una carretilla y dijo, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo tomar esta carretilla, tomarla y pasar al otro lado y volver? Y entonces toda la gente dijo, toda la gente levantó sus manos y dijo, yo creo que puede hacerlo. Así que él hizo exactamente eso, tomó la carretilla y volvió seguro al otro lado. ¿Y cuál fue la reacción de toda la gente? ¡Ah, espectacular! Sí, así todos espontáneos como ustedes, estaban muy, muy contentos. Y después, ¿qué sucedió? Hizo una tercera pregunta. Dijo, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo tomar a una persona, sentarla en esta carretilla y pasarla de un extremo a otro? Y todos levantaron sus manos. Claro que puede hacerlo. Y él hizo la cuarta pregunta. ¿Quién quiere subirse a la carretilla? Y adivina cuántas personas se subieron. 0. Así somos con Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es perdón, Dios transforma, Dios quiere cambiar al país. Pero después, sabemos que Él puede hacerlo, sí, pero que lo haga con otro, no conmigo. Yo no me subo a la carretilla, yo no tomo la palabra y vivo la palabra. Yo no me paro allí y digo, ¿sabes qué? Lo que quiero es esto, una cosa sencilla, vivir sanamente. Y si me vas a cobrar por corrupción una coima, no te la pago, así me quiebre. Eso es subirse a la carretilla. Cuando yo me paro y entonces alguien me pide que yo le pague por un soborno en tránsito, pues le digo, póngalo, así no tenga empleo, porque yo violé una ley y tengo que vivir la consecuencia de la violación de esa ley. Eso es ser una persona que sabe que vive para Dios, que entiende que vive para alguien más grande. Alguien que es capaz de decir, mi hogar es sagrado, mi matrimonio es sagrado, mi trabajo es sagrado, todo lo que hago es sagrado. Miren, yo me he puesto a reflexionar. Y cuando uno ve que nos gobiernan personas toda la vida a través de nietos e hijos, etcétera, que es lo que critican hoy muchas veces, gobiernos que son malosos, yo me pongo a pensar y veo que investigan a las mismas personas, incluso hermanos en la cárcel de la misma familia por corrupción. Y yo digo, ¿qué les enseñan? ¿Cuáles son las discusiones en un desayuno? Estaba viendo en estos días una película de Netflix de la mafia americana y dije, wow, es para mayores, es un lenguaje bastante fuerte, pero la verdad me encantó la película. Se llama El Irlandés. Y yo decía, así debe ser. Yo creo que se sientan y dicen, bueno, mijo, ¿qué tal el desayuno rico? Bueno, si quiere tener ese desayuno hay que robar este país. ¿En serio? ¿Qué le enseñan a las familias? Pero no solo ellos, perdóname, no solo ellos. Y ahorita voy a volver a ese punto. Porque es que somos tan ligeros para señalar a los demás. Los otros, ustedes son los corruptos, ustedes son los que hacen. Pero siempre recuerda que cuando estiras este dedo hay 3 más que te están señalando a ti. Dios nos está invitando a volver ¿a dónde? A la palabra. Y por eso es que dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, escucha Israel, le habla a un pueblo, le dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y después dice en el versículo 7, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbeles en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Le estaba diciendo al pueblo, escucha Israel, tienes que ser intencional, tienes que llevar a tus nuevas generaciones ¿a qué? A conocer mi palabra desde pequeños, porque si nuestros hijos no conocen la palabra de Dios y no experimentan a Dios desde pequeños, es muy probable que cuando lleguen a la adolescencia se aparten del camino. Y es lo que está sucediendo hoy. Nuestras iglesias se están vaciando de jóvenes por una sencilla razón. No porque no tenemos más luces, no porque no tenemos mejores predicadores, porque hoy hay luces y predicadores y hay muchos lugares en donde hay luces y está lleno de jóvenes. Pero yo te hago esta pregunta, quítale las luces y quítale los predicadores
a riesgo de generalizar, porque sé que hay quienes hacen el trabajo como tiene que ser. Pero algunos han pensado que es que el método es, como hay iglesias muy fuertes, que tienen muchos jóvenes, y tienen luces y tienen tremenda banda de alabanza, piensan que ese es el secreto. No, ese no es el secreto es que hacen discípulos. Es que caminan con discípulos, es que ayudan a los jóvenes a encontrarse con Dios. Ese es el secreto. Y entonces, si simplemente lo que hacemos es un copy-paste, como se dice, copiar y pegar, sin entender que lo que es importante, yo te lo aseguro, vamos a seguir viendo lo mismo que estamos viendo hoy. Jóvenes que pasan su adolescencia, aún su juventud en la iglesia, y uno los ve que sirven, que hacen cosas, que están allí, pero cuando salen de su casa, no siguen más con Dios. Y por eso yo estoy convencido de que tenemos que preguntarnos realmente en dónde está el primer eslabón que como iglesia debemos tocar, y se llama la familia. Y tenemos que devolverle a los papás la responsabilidad de que los papás sean los primeros discipuladores de sus hijos. No más eso de que es que, venga pastor, cámbieme a mi hijo. Sí, a mí me ha pasado, a mí me dicen, de aquí le traigo a mi hijo, a mi hija o a mi nieta, porque lo he visto por años, a ver, porque ya en casa no lo soportamos. Y yo miro a esas personas y les digo, ¿en serio, de verdad, usted piensa que yo soy capaz de hacer algo así? O sea, como de hacer algo mágico. Me tienen una fe tremenda, me encantaría que le tengan esa fe a Dios. Yo no puedo hacer lo que tú no hiciste por tus hijos. Porque debo decirte una cosa, está demostrado estudio tras estudio que la mayor influencia que un niño o una niña tiene son sus papás. Y nadie la reemplaza. Es más, nosotros los pastores vamos en decaída, en picada, en esos estudios. Porque desgraciadamente, algunos han fallado, todos fallamos, pero algunos han sido incongruentes. Y los pocos han dañado nuestra reputación de una forma terrible con las nuevas generaciones. En este país, por lo menos, es así. Entonces, papá, mamá, ¿quieres una iglesia fuerte? Tienes que ser una familia sana en Cristo. Tienes que enseñar a tus hijos desde pequeños la palabra. Es tu responsabilidad. Hoy que tienes niños en Punto Kids, cuando salgas de aquí, pregúntales, ¿qué viste? Oremos por eso esta semana. Nos damos cuenta que hay papás que ni siquiera se ponen a pensar qué es lo que pasa en Punto Kids. Y un niño puede venir y recibir cosas de Dios poderosas y salir y no encontrarlas en casa. ¿Sabes qué dice? Dios no existe. A mí en la iglesia me dicen una cosa, pero en mi casa hay otra. Dios no existe. Ahora, el segundo enfoque que hay acá es el enfoque de esperanza, porque no es pues para que nos caigamos acá a llorar ahora sin esperanza. Porque si alguien tiene que tener esperanza, ahí viene quién es. Pues el Hijo de Dios. Nosotros sí que tenemos esperanza. Y es lo que el Malaquías está diciendo. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Grande y terrible. Que sí, hay victoria, significa que Dios es bueno y Él va a traer victoria y Él va a acabar con todo este estado, pero Dios es misericordioso. ¿Por qué envía Dios a un Elías antes del día grande y terrible? ¿Para qué? Para que la gente se arrepienta, para que la gente vuelva a su corazón, para que la gente diga, sí, sabe que sí, yo necesito encontrarme con Dios, yo necesito caminar con Dios, es lo que yo necesito. Así que hoy quiero simplemente traer esta aplicación a este tiempo. Yo soy un Elías. Ahora, no porque me crea igual a Elías o Juan el Bautista, no me malentienda. Soy un Elías porque soy un mensajero. Y cada que Dios me da la oportunidad de enseñar su palabra, estoy enseñando y estoy llamando a la gente a volverse a Dios. Pero en ese sentido, tú eres Elías. Papá, mamá, eres Elías. Tú has sido llamado ¿para qué? Para llevarle un mensaje a las nuevas generaciones, para que se vuelvan a Dios, para que conozcan a Dios. Y no solo a las nuevas generaciones, a las personas en tu trabajo, en todas partes. Que la gente vea a Jesús a través de ti. Que la gente se pueda encontrar con Jesús. Dios es misericordioso y dará advertencias y advertencias y llamados y llamados y llamados. Y Dios está invitándonos a traer a las nuevas generaciones a Jesús. Esos jóvenes que están allá marchan porque están cansados de la incongruencia, de la injusticia,
Algunos marchan porque están en carnaval. Se los digo. No estoy generalizando. Pero el otro día estuve 3 horas y media metido en un tráfico violento desde Bogotá hasta acá. E íbamos con mi amigo, el pastor que me invitó a Pereira, Juan Carlos, y vino a nuestra memoria una cosa que fue impresionante. Y es que venían unos chicos y venían corriendo y venían con pitos y venían como en un carnaval, como cuando uno salía a celebrar cuando era joven que ganaba la Selección Colombia. ¿Se acuerdan de la época de los 90? Muchos de ustedes no habían nacido todavía. Algunos. O algunos eran muy pequeños. Yo era muy chiquito. Y uno salía y uno era por donde iba todo el mundo y pitaba y tiraban maicena y tal, y hasta dañaban carros y se hacían muchas cosas. Bueno, cuando yo escucho esto, yo veo hay tanta gente que necesita realmente un liderazgo correcto, que necesita alguien que los escuche y que entienda que lo que ellos dicen tiene sentido, pero que hay una forma, y es la forma bíblica de cambiar esto. Porque voy a decirte algo: cualquier sistema de izquierda, de derecho, de centro que no tiene a Dios se va a corromper. Escúchame bien esto: se va a corromper. Y no estoy propagando aquí por un gobierno del rey David en Colombia, porque yo creo que así hubiera un hombre o una mujer temerosa de Dios, tendrá que gobernar con justicia aún a los que no amen a Dios, y tendrá que ser su gobernante con respeto para ellos también. Pero lo que quiero decirte es que mientras no gobierne en los corazones Jesús, siempre habrá corrupción, siempre. Y eso me lleva entonces a la tercera parte, que es con la que quiero terminar esta mañana. Dios nos llama a volver a su palabra. Dios nos llama a tener esperanza y a convertirnos en mensajeros de reconciliación, de amor, de paz, de justicia, mensajeros en contra de la corrupción. Sí, todo eso tenemos que serlo. Pero tenemos que empezar por un lugar, ¿y sabes cuál es ese lugar? Nuestra casa. Porque el efecto que hay acá, que yo veo en este texto de Malaquías, es que las predicaciones no pueden quedarse en algo. ¡Uy, qué buena prédica, pastor! ¡Qué chévere la prédica de su esposa la semana pasada! Es cómo esto se traduce en tu hogar. El efecto de la palabra en las relaciones entre padres e hijos, es lo que yo veo acá. Y la Nueva Versión dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta forma: sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y ojo, porque aquí el orden de los factores sí altera el resultado. ¿Se acuerdan que a uno le enseñaban eso? Bueno, aquí el orden de los factores altera el resultado. Aquí dice que ¿qué corazón se tiene que volver primero? El corazón de los padres primero, ¿hacia quiénes? Hacia los hijos. No el de los hijos hacia los padres, es el de los padres, los adultos, las generaciones mayores, ¿hacia quiénes? Los hijos, las nuevas generaciones. Ese es el llamado que recibimos de Dios. Y escúchalo bien. ¿Por qué eso? A ver, queridos, voy a explicarles esto. Ustedes a un hijo o una hija de 9 años le darían las llaves de su auto para que los trajera hasta la iglesia. Ustedes a su hijo de 10 años le darían la responsabilidad de manejar las finanzas de su hogar. ¿Quién me dice por qué no? Porque no tiene algo que se llama la madurez para hacerlo. Entonces, ¿por qué van a tener la madurez para reconocer lo que ellos tienen que hacer bien antes de que nosotros les enseñemos qué es lo que lo tienen que hacer? Y voy a decirte, las nuevas generaciones aprenden más por ejemplo que por lo que les decimos. Entonces, muchos de ellos ni siquiera quieren leer la Biblia. Adivina, tú serás la Biblia que ellos lean. Entonces hablábamos de conversaciones, ¿cierto?, que tenían esos corruptos allá en sus casas. ¿Cuáles son las conversaciones de nuestros hogares?
Cuando alguien nos lastima, ¿qué conversamos? Sentamos a nuestra familia y le decimos, sí, fuimos lastimados, nos dolió, pero vamos a orar por ellos. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos, ¿sí o no? Le decimos a nuestros hijos, sí, hijos, vamos a orar, vamos a perdonarlos, vamos a bendecir a esa persona. Y entonces oramos, Señor, sí, que se le caigan los dientes, que... ¿Cómo nos ven reaccionar? Hay personas que ya no saludamos, ¿cierto? Hay personas que se salen de nuestro esquema, ¿cierto? ¿Qué es lo que las nuevas generaciones ven en nosotros? Como iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Cuando estamos en casa y peleamos delante de ellos como esposos y nos gritamos y nos acusamos y resolvemos los problemas como no tenemos que resolverlos, ¿qué es lo que ellos están aprendiendo? Cuando ellos se equivocan y nosotros nos exaltamos y los gritamos o los golpeamos, ¿qué es lo que ellos están aprendiendo? Decimos palabrotas. Queridos, lean Facebook, Twitter. Yo hice una publicación en Facebook que ha sido la más exitosa de toda mi vida. Me siento un influencer. Me han dicho cosas buenas y me han dicho cosas malas. Me han acusado de ser un pastor inmoral, de ser un pastor que está bajo los servicios de un señor que se llama Uribe. Queridos, eso es lo que hemos sembrado en nuestras nuevas generaciones. Así resolvemos los conflictos en Colombia. Entonces, si los adultos me atacan de esa forma, adivinen qué le están enseñando a los jóvenes. Porque no han sido jóvenes los que me han atacado. Porque los jóvenes que me han hablado lo han hecho con respeto. Muchas veces. Quiero explicarte que nosotros los adultos, los padres, somos los primeros que tenemos que volvernos a nuestros hijos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo contrario de volver el corazón a los hijos? Alejarlo. ¿Sabes cómo nos alejamos? ¿Cómo alejamos el corazón de nuestros hijos? Papás, mamás, ustedes alejan el corazón de sus hijos cuando simplemente los ignoran. Al estar tan absortos, tan metidos en sus trabajos, que no tienen tiempo para sus hijos. Y yo entiendo, queridos, ustedes están deseosos de darle a sus hijos lo que ustedes no tuvieron. Solo quiero recordarles algo, lo que ustedes no tuvieron los convirtió en las personas que son hoy. Las dificultades, el tener que trabajar, el tener que esforzarse. Y entiéndame bien, no estoy diciendo que si Dios le ha dado medios, usted no facilite mejores cosas para sus hijos. Pero hay papás que se equivocan. Ellos creen que sus hijos necesitan dinero. No, sus hijos necesitan a su papá. Sus hijos necesitan un papá que esté todo el tiempo con ellos. Porque como estamos en la época de esta mentira, es que yo les doy tiempo de calidad. ¿Sabes? Yo creo que la calidad y la cantidad siempre está pegada. Y eso me lo enseñó Jesús en el primer milagro que hizo. ¿Tú te acuerdas que Jesús hace su primer milagro en las bodas de Caná? Y dice la Biblia que él tomó ¿cuántos litros de agua y los convirtió en vino? ¿Alguien se acuerda? Esos detalles son buenos en la Biblia porque hay que saberlos, ¿sí? Son claves. 6 tinajas, pero ¿cuánto era una tinaja? Entonces no las voy a resolver, pero les voy a dejar la tarea, ¿listo? Lo van a resolver en casa. Pero lo que quiero explicarles, así de paso, es que eran más de 100 litros de vino. Mucho más. Lo que pasa es que no les quiero dar el número, la próxima semana les pregunto. ¿En serio? ¿Saben? El maître viene y le dice a Jesús, al novio, le dice, todo el mundo deja el mejor vino para el principio mientras emborracha a la gente y después les da el peorcito. Y usted ha dejado el mejor vino para el final. Así que yo he aprendido con Jesús algo, que con Jesús las cosas son de calidad y de cantidad. Y yo creo que uno en su relación de esposo y esposa necesita calidad y cantidad. Y en su relación con sus hijos necesita calidad y cantidad.
Y uno tiene que sentarse con los hijos a hablar con ellos, porque cuando un hijo adolescente empieza sus hormonas a funcionarle, uno tiene que estar al lado de su hijo para hablar con su hijo. Cuando su hijo empieza a tener problemas en el colegio, uno tiene que estar al lado de su hijo, en la noche, en la mañana, tiene que estar ahí, es su prioridad. Con su hija, calidad y cantidad. Y cuando los ignoramos, porque los ignoramos, a veces no por malos, entiéndame, los ignoramos simplemente porque creemos que estamos haciendo bien, pero quiero decirte, la vida pasa tan rápido, que un día vas a decir, sí, mis hijos se fueron, y yo por tratar de darles todo, perdí su corazón. Puedes estar en casa, pero puedes estar emocionalmente desconectado de tus hijos, pegado de un control remoto, pegado de un libro. Hay tiempo para todo, creo yo, si uno se organiza. ¿Sabes? Puedes alejar el corazón de tus hijos, alejar tu corazón del de tus hijos si eres abusivo, sin darte siquiera cuenta. ¿Cómo es tu comunicación? Una constante de desaprobación, de humillación, de hablar mal. Mucho tonto, mucho idiota, no sirve. Ayer tuve un tiempo increíble de mountain bike con mi hijo menor. Yo suelo salir con cada uno de ellos en tiempos diferentes. Y ayer salí con ellos y él me planteó una ruta que para él es pesada, para mí no tanto, pero para él es fuerte. Y mientras íbamos en esa bicicleta, íbamos en las partes más duras y él me decía, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Cómo te parece lo que hago? Todo niño, toda niña está hambrienta por aprobación y afirmación de sus padres. Por eso es que nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos cuánto los amamos, cuán orgullosos estamos de ellos y cuál es su futuro y su destino con Dios. Así que cuando nuestras palabras son diferentes, estamos quebrando el corazón, estamos rompiéndonos, estamos abriéndonos de ellos. Y sabes, puedes alejar tu corazón de tus hijos al tener un espíritu amargado y decepcionado. Padres que dicen, pero es que yo le di todo a mis hijos, y mire cómo me pagan, yo no los vuelvo a llamar. Desagradecidos hijos estos. A mí no me dieron ni un poquito de lo que usted tiene, desagradecido. Y nos amargamos y nos alejamos de nuestros hijos. Así que hoy te invito a volver tu corazón a tus hijos. Y a los hijos que estamos aquí, porque todos somos hijos, pero especialmente a los jóvenes les digo esto. Ustedes también deben volver el corazón a sus padres. Porque quiero decirles, sus padres, después de Dios, son las personas que más los aman sobre esta tierra. Nadie más los ama como ellos. Así que ellos se van a equivocar, claro que se van a equivocar, porque ustedes también se equivocan. Pero vuelvan su corazón a sus padres y dejen de estar pensando lo mismo que hemos pensado todos, porque no vengan a decir que ustedes alguna vez no dijeron cuando eran jóvenes, es que mi papá es un dinosaurio que no tiene ni idea de lo que yo pienso. Porque uno cuando tiene 15, 14, 13 años, 17 y escucha a los amigos y lee tantas cosas, uno cree que uno se las sabe todas. Todas. Y resulta que uno empieza a volverse rebelde, grosero, a hacer mala cara, a mejor dicho, un montón de cosas contra los papás. Queridos hijos, vuelvan sus corazones a sus padres y perdónenlos si ellos los han ofendido. Y por eso yo quiero hoy terminar pidiéndote algo. Si estás aquí hoy con tu esposa o tu esposo y tus hijos, quiero que te tomes de la mano. Si no estás, pues aquí hay gente de la familia de la fe, puedes conectarte con otras personas y vas a orar por tu familia. Porque si algo va a cambiar, tiene que empezar por nuestro corazón. Tenemos que ser primero nosotros, cristianos. Tenemos que volver nuestro corazón a nuestros hijos, tomar la iniciativa. Y los hijos tenemos que aprender a ser más abiertos, más sensibles. Y mostrarle a nuestros hijos la importancia de caminar con Dios
Y si es necesario, hoy mírense a los ojos y pídense perdón. Pero si se piden perdón, que sea para cambiar. No porque hoy el pastor está diciendo que hay que cambiar y que hay que pedirse perdón. Si hoy pueden mirarse a los ojos y decir, hoy vamos a educar a nuestros hijos de una manera diferente, vamos a comprometernos a creer en la Biblia, vamos a comprometernos a vivir como Dios quiere, un matrimonio como Dios quiere. Un matrimonio con Dios, bendecido por Dios, inspirado por Dios. Ese es el matrimonio que vamos a darle a nuestros hijos. Pues que hoy sea un compromiso. Tal vez hoy aquí puedes pensar, no, pero es tan duro todo lo que hemos vivido. Dios puede hacer un cambio, siempre puede hacer un cambio. Cuando hay corazones dispuestos, Dios hace milagros. Y es lo que te pedimos, amado Dios, hoy, que hagas milagros en nosotros. Que rompas de una vez por toda la distancia, las barreras que se han levantado en nuestros hogares. Que rompas de una vez por todas la bronca, el dolor que tenemos. Hemos predicado sobre reconciliación y perdón, pero a veces eso se queda tanto en la teoría, Señor, y hoy necesitamos volver nuestros corazones unos a otros. Y si tus hijos no están acá hoy, te pido que los bendigas también y pidas que sus corazones vuelvan a Dios y que tú puedas ser un instrumento para que ellos se conecten con Dios. Yo quiero decirte algo. Cuando nos arrepentimos, Dios quita la culpa, y como aprendimos hace 8 días, la tristeza de Dios no trae vergüenza ni culpa. Levanta eso y trae perdón, y trae paz, y trae propósito. Dios hace un llamado hoy a su iglesia para que viva en la santidad de Dios. Y santidad no es hacer o no hacer, es vivir en el diseño de Dios, en el propósito de Dios, es disfrutar del propósito de Dios, es alinear nuestra mente, ese es metanoia, ese es arrepentimiento, es alinear nuestra mente con lo que Dios dice, es decir, estoy de acuerdo contigo, Dios, estoy de acuerdo que esta es la forma de llevar matrimonios, estoy de acuerdo que esta es la forma de transformar sociedades, estoy de acuerdo que esta es la forma de criar hijos. Ese es metanoia. No es vivir con culpa y vergüenza y dándose látigo, haciendo rituales para cambiar cosas que como humanos no podemos cambiar, que solo en una relación con Dios podemos cambiar. Y hoy bendigo, Señor, a cada familia en este lugar. Danos una visión cada día acerca de nuestra familia en tu palabra. Ayúdanos a comprender la Biblia para poder enseñarla a las nuevas generaciones. Ayúdanos sobre todo a vivirla a nosotros los adultos, para que ellos vean en nosotros congruencia, que ellos puedan ver vidas que son congruentes, que aprendamos a vivir en poder contigo, a orar aún por los que nos persiguen, a amar a los que no nos aman, a dar nuevas oportunidades, Señor, a aquellos que se arrepienten como tú nos diste oportunidades a nosotros, a decirle no a la corrupción en cualquier nivel de nuestra vida, que volvamos a ser tu iglesia, que tu iglesia en este siglo brille en Colombia, para que Colombia te conozca, Señor, y que entonces los pobres y necesitados sean atendidos y tengan oportunidades para crecer, porque de nuestros hogares saldrán los próximos presidentes, ministros, empresarios, dirigentes, aquellos que realmente cambiarán esto. Y no trabajarán para sus propios deseos, para sus intereses particulares, sino que lo harán sabiendo que tú eres Dios y que tú les diste un llamado y un propósito en esta sociedad. Y estarán tan llenos de amor desde nuestros hogares, tan llenos de principios, tan claros al verte a ti, que ellos anhelarán ver tu obrar en cada rincón de esta sociedad. Oramos por Colombia y en este día, Señor, por cada movilización que se va a llevar a cabo, bendecimos a esos jóvenes que están allá, llénalos, alcánzalos. Algunos de ellos profesan creer en ti, que ellos allí proclamen tu nombre, Señor, con sus palabras y con sus actos. Y te pedimos por nuestro gobierno también, abre sus oídos a lo que es justo, abre sus oídos, Señor, para que gobierne con justicia, con rectitud. Ayúdalos, Señor, porque hoy esa es nuestra tarea, orar por este país, por todos ellos, Señor, y por todos nosotros
porque nosotros también podemos ser parte del problema, pero queremos ser parte de la solución. Gracias por estar acá con nosotros hoy, Señor. Amén.